Gracias, doctor Wenschenker. Vamos a avanzar con la siguiente presentación a cargo del doctor Pablo López. La próxima charla tiene que ver con diagnóstico y error en el diagnóstico de enfermedad del espectro NMO y la patología asociada a anticuerpos anti-MOG. El doctor Pablo López es médico especialista en neurología y es staff del Hospital Alemán de Buenos Aires. Adelante, Pablo, con tu presentación. Hola a todos, mi nombre es Pablo López, yo soy médico neurólogo de la Unidad de Neuroinmunología del Hospital Alemán. En el día de hoy vamos a estar hablando de diagnóstico y falla diagnóstica en NMO, en enfermedad del espectro NMO y MOGAD. La relevancia de este tema tiene que ver en realidad con que el diagnóstico, la falla diagnóstica la vamos a estar haciendo en el mismo momento. En el momento que nosotros hacemos un diagnóstico a un paciente con enfermedad desmielinizante del sistema nervioso central, vamos a estar de alguna forma corriendo el riesgo de que ese diagnóstico esté mal hecho y que sea equívoco. Por eso vamos a estar viendo hoy esto mismo en una misma charla. Cuando nosotros vemos pacientes con lesiones del sistema nervioso central de tipo desmielinizante o de tipo inflamatorio, esas lesiones van a estar en cerebro, van a estar en región del tronco del encéfalo, van a estar en la médula, van a estar en el nervio óptico. Y esto va a pasar para las distintas patologías, para las distintas etiologías. Entonces, con lesiones relativamente semejantes en los lugares típicamente afectados, vamos a poder estar hablando de pacientes que tienen ADEM, en pacientes que tienen enfermedad del espectro de NMO AQP4 positiva, pacientes que tienen esclerosis múltiple, pacientes que tienen MOGAD, pacientes que tienen ADEM dentro de un MOGAD o pacientes que tienen una mielitis longitudinalmente extensa dentro de un paciente AQP4 positivo. Cuando hablamos de enfermedad del espectro NMO, sabemos que el diagnóstico va a depender en una primera instancia de la facilidad o lo complejo que pueda realizarse según este paciente sea AQP4 positivo o no. Cuando el paciente tiene los anticuerpos positivos, nosotros simplemente vamos a necesitar uno o más ataques en las áreas típicas, una neuritis óptica, una mielitis transversa o un síndrome de área postrema. Ahora, también puede ser alguno de los otros síndromes acompañantes típicos, que es la narcolepsia, el síndrome diencefálico o los síndromes cerebrales, siempre y cuando muestren en la resonancia magnética una lesión característica. Ahora, ¿qué pasa cuando los pacientes dentro del espectro clínico de NMO tienen anticuerpos negativos? Acá voy a tener, para llegar al diagnóstico de enfermedad del espectro NMO seronegativa, que el paciente ya va a necesitar dos lesiones en los lugares típicos, de los cuales una debe ser en el nervio óptico, en una mielitis transversa, el área postrema, con enfermedad con un área más y la resonancia típica. Pero dentro de estos pacientes que tienen un síndrome típico de enfermedad del espectro NMO, un porcentaje va a tener anticuerpos anti-MOG positivos. Ahora hay pacientes que no van a poder cumplir con los criterios diagnósticos de enfermedad del espectro NMO. Y esos pacientes, ¿por qué no cumplen? Porque tienen tal vez una sola lesión y tienen, por ejemplo, una mielitis longitudinalmente extensa. Y en esos casos también va a haber un porcentaje que no solamente no cumplen con los criterios de enfermedad del espectro NMO, sino que son positivos para anticuerpos anti-MOG. Y por último, voy a tener otros síndromes del sistema nervioso central con afectación de otras áreas o con otros síndromes más característicos como puede ser ADEM, que estos pacientes también van a mostrar en un porcentaje anticuerpos anti-MOG. Entonces acá tenemos el dilema de que algunos pacientes van a presentar síndromes típicos de enfermedad del espectro NMO, otros pacientes van a presentar síndromes típicos de enfermedad asociada a anticuerpos anti-MOG, como puede ser una ADEM, pero también en el medio vamos a tener pacientes donde los síndromes se superponen y pacientes con neuromielitis óptica o con neuritis óptica aislada o con una mielitis longitudinalmente extensa van a poder pertenecer a enfermedad del espectro NMO o enfermedad MOGAD. Y acá es donde el error diagnóstico corre un riesgo. Para tener un dato local, vemos como en Argentina el 27% de los pacientes que eran AQP4 negativos resultaron anti-MOG positivos.
Ahora bien, una pregunta que tenemos, y acá sí tenemos una buena noticia, es si los pacientes pueden ser doblemente positivos. ¿Hay pacientes que sean AQP4 positivos y anti-MOG positivos? Bueno, la buena noticia es que no, y que en los escasos casos que esto pasa, va a tener ciertas características propias. Este estudio evaluó a más de 15.000 pacientes, alrededor de 13.500 pacientes adultos y casi 2.000 pacientes pediátricos. Y lo que se vio que se estudiaron a los pacientes con doble serología es que solamente 10 pacientes de los adultos mostraron doble positividad y 0 pacientes de los pediátricos. Ahora, estos 10 pacientes, de los cuales 7 pacientes mostraron doble positividad cuando se evaluaba la misma muestra en la serología, ¿qué características tenían? Que eran síndromes típicos de enfermedad del espectro NMO y que por otro lado tenían altos títulos de anti-AQP4 y bajos títulos de anti-MOG. ¿Qué son bajos títulos? Bajos títulos son diluciones de hasta 1 en 100. Lo típico era 1 en 40, pero iban de 1 en 10 a 1 en 100 como máximo. Y este dato es muy relevante al momento de hacer la diferenciación. Entonces, cuando estamos pensando en esto de diagnóstico y mal diagnóstico o error diagnóstico en estas dos patologías, ¿qué preguntas surgen? Lo que surge y queremos tratar de contestar hoy es ¿qué tan frecuente los pacientes con estas patologías son mal diagnosticados? Por otro lado, ¿por qué se produce este error diagnóstico? ¿Quién produce el error diagnóstico? ¿Tiene que ver con médicos clínicos generales, con neurólogos generales o con neurólogos especializados? Por último, los pacientes que son mal diagnosticados, ¿tienen alguna característica, algún rasgo en particular que nos hace a nosotros más proclives a cometer un error? Y por último, ¿cómo podemos prevenir? Y esto es lo que vamos a tratar de ver, cuáles son esos tips o esos detalles a los cuales vamos a tener que prestar atención para evitar el error diagnóstico. Para empezar a responder estas preguntas, vamos a ver este estudio donde el grupo de Okuda lo que evaluó fue, pacientes que ya tenían un diagnóstico definitivo de enfermedad del espectro NMO, pero ¿qué había pasado antes? ¿Si había habido algún error diagnóstico previo hasta que se llegó al diagnóstico definitivo? Y lo que podemos ver es que de una cohorte de 199 pacientes, hasta un tercio, más de un tercio, un 35% de esos pacientes habían sido previamente mal diagnosticados. Y cuando vemos un dato muy importante de estas dos poblaciones, las que fueron diagnosticadas en forma correcta y las que fueron mal diagnosticadas, el porcentaje de positividad del anticuerpo anti-aquaporina 4 no fue tan diferente. O sea que no dependía tanto de que ese anticuerpo hubiese dado negativo a lo largo en sí de toda la patología. Vamos a ver un poco diferencias que sí se notaron y vamos a ver entre la población que fue bien diagnosticada de inicio y la población que fue mal diagnosticada de inicio y después hubo una corrección en el diagnóstico. Características y cosas que pasaron en esta población. Por ejemplo, el tiempo medio desde el primer diagnóstico hasta que vieron un neuroinmunólogo obviamente fue diferente y fue mayor para los pacientes que habían sido mal diagnosticados. Por otro lado, el diagnóstico inicial por un neuroinmunólogo, obviamente el porcentaje era mayor en los pacientes que habían sido bien diagnosticados. Cuando los pacientes habían presentado cuadros de náuseas, vómitos e hipo prolongado sin otro síntoma neurológico, tenían más chances de ser mal diagnosticados por la sospecha de patología gastrointestinal. El número medio de sistemas fisiológicos alterados en los pacientes previo al diagnóstico de NMO fue mayor en los pacientes mal diagnosticados porque esto de tener múltiples síntomas de diferentes sistemas confundía en el diagnóstico inicial. Por otro lado, el número medio de diferentes proveedores, diferentes especialistas que fueron consultados, también fue mayor en los mal diagnosticados. Y esto es tal vez una causa y una consecuencia a la vez. Esto de ver diferentes médicos de diferentes proveedores lleva a una discordancia en las opiniones, en los diagnósticos, y por otro lado, la falta de diagnóstico definitivo lleva a que el paciente siga consultando. Y también vamos a saber que las hospitalizaciones y los tratamientos requeridos y las recaídas que presentaban los pacientes obviamente fue mayor en los que estaban mal diagnosticados como una consecuencia de este retraso. El número inicial de test repetidos de AQP4 fue mayor en los pacientes que fueron bien diagnosticados. ¿Qué quiere decir esto? Es que los pacientes con alta sospecha de la patología, al repetir el test diagnóstico, llegaban antes al diagnóstico definitivo, porque en algún momento se positivizaba si inicialmente era negativo.
Por otro lado, el número de sujetos que habían sido testeados negativos en la primera visita, obviamente fueron todos los que fueron mal diagnosticados. Los que fueron mal diagnosticados tenían un primer estudio de AQP4 negativo en el 100% de los casos y por eso no se llegó rápidamente al diagnóstico. El número de personas que fueron positivas al final de todo, cuando se llega al diagnóstico, fueron muy similar. Acá no teníamos diferencia. O sea que una vez que se llega al diagnóstico de AQP4 positivo, es igual para las dos poblaciones. Nada más que se tardó más tiempo en llegar a ese resultado. Lo prolongado, en consecuencia de un estudio negativo hasta un estudio positivo, obviamente fue mayor en los pacientes que habían sido mal diagnosticados, porque les llevó mucho más tiempo llegar a ese diagnóstico definitivo en forma serológica. Y por último, el tiempo desde el primer síntoma hasta la primera resonancia. Los pacientes que fueron mal diagnosticados por falta de sospecha diagnóstica tardaron más en obtener la primera resonancia. Entonces, como resultado, ¿qué diferencias había a nivel temporal en los estudios o en las evaluaciones de estas dos poblaciones? Los pacientes que habían sido mal diagnosticados tardaron muchísimo más en ver a un neuroinmunólogo, en tener un resultado positivo de AQP4 para uno previo negativo y en tener una resonancia primera inicial luego del inicio de los síntomas. A nivel local, junto con diferentes centros en la TAM y liderados por Edgar Carnero Contenti, hicimos un estudio semejante para ver, bueno, qué pasaba en nuestra población, qué pasaba con respecto al error diagnóstico. Se tomaron más de 450 pacientes que ya tenían diagnóstico definitivo de NMO y se vio que, bueno, ¿qué pasó? ¿Había algún porcentaje de estos pacientes que tenían un error diagnóstico? Bueno, sí. Un 12% en nuestro caso, bastante menos que en la otra cohorte, tenían error diagnóstico. ¿Qué diagnóstico se les había dado? Más del 80% de estos pacientes habían recibido diagnóstico de esclerosis múltiple o de síndrome clínico aislado. No es sorprendente. En la cohorte anterior, los pacientes que habían sido mal diagnosticados, un 70% había sido diagnosticado como con esclerosis múltiple, ¿sí? Y luego, con una frecuencia muchísimo menor, inclusive enfermedades sistémicas como podía ser lupus. Ahora bien, el MOGAD en esta población también es otro diagnóstico diferencial a tener en cuenta, ¿sí? Y que hoy en día, gracias a la serología, podemos diferenciarlos más fácilmente. La mala interpretación de signos clínicos y radiológicos, y esto fue fundamental. No es que los pacientes eran idénticos, y esto es de lo que vamos a hablar a nivel de detalles, no eran idénticos a nivel de la clínica, no eran idénticos a nivel de las imágenes a los pacientes de esclerosis múltiple. La verdad es que había mucho de banderas rojas con respecto a clínica, con respecto a la presentación de neuritis óptica, de mielitis o de síndromes de tronco, que eran más característicos de NMO, pero que se confundieron con síndromes de esclerosis múltiple. Un 50% de los pacientes con diagnóstico habían tenido estas banderas rojas. No es un número menor. O sea que mostraban banderas rojas para esclerosis múltiple. No parecían cuadros típicos de esclerosis múltiple cuando uno los analiza en forma obviamente retrospectiva. La verdad es que tenemos hoy en día métodos diagnósticos mejorados a nivel del método en sí para la serología de AQP4 y de MOGAD y anticuerpos anti-MOG. Pero a pesar de eso, lo que pasaba también en esta cohorte es que no se habían solicitado. Más allá de lo que pueda ser sensibilidad y especificidad, el problema es que en muchos casos no se habían ni siquiera solicitados por falta de sospecha clínica. Y el último tema, y es muy relevante, es que el error diagnóstico en estos pacientes se había cometido en un tercio de los casos por neuroinmunólogos o por médicos que se dedican a atender y a ver pacientes con enfermedades inflamatorias desmielinizantes del sistema nervioso central. Ahora, ¿en qué tenemos como ayuda? Vamos a empezar a ir viendo cómo podemos hacer. A lo largo de los años se fueron apareciendo, describiendo, modificando y mejorando la descripción de la patología de enfermedad del espectro NMO. Pasó de ser NMO a enfermedad del espectro NMO, se mejoraron las imágenes, se mejoraron los criterios diagnósticos y esto fue creciendo y nos fue ayudando hasta que tenemos por ahí los criterios diagnósticos vigentes a la fecha del 2015, pero con mucha información posterior de cómo hacer para tratar de evitar el error diagnóstico. Hasta que llegamos a este año, donde además se publican los criterios diagnósticos propuestos para MOGAD.
Esto es lo que en principio nos va a tratar de ayudar a no equivocarnos. Cuando hablamos de criterios diagnósticos de NMO, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que nos vamos a basar en datos clínicos, serológicos, obviamente en las formas de presentación y en las neuroimágenes, y siempre en ver que no haya banderas rojas, que no haya diagnósticos alternativos. Cuando decimos clínica, decimos que estamos hablando de enfermedad hoy en día, enfermedad del espectro NMO. Eso es el título de la patología hoy en día. Cuando hablamos de serología, lo que estamos diciendo es que tenemos diferentes métodos y los que están obviamente recomendados son los métodos basados en células. Básicamente por la alta sensibilidad y especificidad para obtener los anticuerpos positivos. Cuando hablamos de clínica, y esto hacemos un adelanto hace unos minutos, estamos diciendo que hay ciertos características core que son fundamentales a nivel de la sospecha y que tienen que ver principalmente con la neuritis óptica, con algunas características en particular que las vamos a ver, con la hemeritis transversa, con el síndrome de área postrema. Hay otros síndromes que se agregan como el síndrome diencefálico, el síndrome cerebral. Y esto también se puede sumar a el diagnóstico una vez que nosotros vemos las características propias de esa presentación clínica. Entonces, vamos a tener desde el punto de la clínica estos síndromes típicos core a los cuales vamos a prestar atención. Vamos a ver cuáles son las manifestaciones y las características propias de esas presentaciones y vamos a ver siempre que no haya un diagnóstico alternativo. Y uno de los puntos más importantes es que cuando nosotros tratemos de evitar el error diagnóstico es revisando todo el tiempo los criterios diagnósticos de nuestros pacientes. No nos quedamos con un diagnóstico inicial. Vamos a revisar y ante la duda rever ese diagnóstico y a repetir estudios. Entonces, una vez que nosotros tenemos imágenes típicas en un paciente con un cuadro típico y un AQP4 solicitado, bueno, vamos a ver cómo llegamos al diagnóstico. Lo que vamos a ver primero es en un cuadro típico de los que ya dijimos de las manifestaciones, nos fijamos, ¿es AQP4 positivo? Sí, bueno, voy a necesitar un solo brote de este tipo o los brotes menos específicos con las lesiones típicas en resonancia. Y acá llegamos al diagnóstico de enfermedad del espectro NMO, siempre y cuando hayamos descartado otros diagnósticos alternativos. ¿Qué pasa cuando es negativo o desconocido? Bueno, primero lo que voy a tener en mente es que tengo que pedir anticuerpos anti-MOG. Si no los pedí en forma simultánea, que es otra opción, los voy a pedir porque estoy teniendo un AQP4 negativo. Por otro lado, si eso llega a ser ya negativo, voy a fijarme que tenga por lo menos 2 lesiones de las características. Y acá con esas 2 lesiones de características que tengan diseminación en espacio, o sea que tenga lesiones en 2 lugares diferentes y que uno de esos lugares sea las lesiones core de área postrema, hemeritis transversa o neuritis óptica, bueno, que se agrega algo más para poder llegar al diagnóstico de enfermedad de espectro NMO 0 negativa. Y así acompañamos y utilizamos los criterios diagnósticos. Y ahora es el cómo. ¿Cómo es que se afecta? Todas estas patologías nos afectan los mismos lugares del sistema nervioso. El tema es cómo. ¿Cómo son las mielitis? Son longitudinalmente extensas. Ocupan más del 50% de la sección medular a nivel axial y en general se ubican mucho a nivel central medular. Van a afectar médula cervical, van a afectar médula dorsal. Cuando afectan médula cervical no es raro que tengan una extensión rostral hacia tronco del encéfalo y lleguen hacia bulbo. Van a afectar el área postrema. Cuando afecten nervio óptico, vamos a ver después diferencias, pero lo pueden afectar en forma bilateral y lo van a afectar en forma longitudinal también extensa, llegando a la quiasmitis en un porcentaje considerado de pacientes. ¿Qué más? Vamos a ver que las características también afectan a nivel del tronco del encéfalo, principalmente en el área postrema, por esto el síndrome típico de hipo, vómitos o náuseas prolongadas, a pesar del diagnóstico sintomático, las lesiones cuarto ventrículo, con el refuerzo que tenemos también en los cortes sagitales. Y también va a haber lesiones a nivel supratentorial. Vamos a tener lesiones bastante extensas que llegan desde ventrículo y se extienden hacia el espacio subcortical. Vamos a tener lesiones del tracto córtico espinal que pueden ser uni o bilaterales en estos casos y que inclusive pueden presentar realce con contraste o imágenes hiperintensas en FLAIR. Vamos a ver también algunas lesiones de hiperintensidad a nivel periventricular. Las lesiones de quiasma típicas
en forma bilateral, no necesariamente simétrica, pero sí en forma bilateral, con realce, con contraste, que las podemos ver tanto en los cortes axiales como en los cortes coronales. En este estudio, que también liderado por Junior, lo que se evaluó, bueno, qué tan frecuentes son las lesiones cerebrales en pacientes con enfermedad del espectro NMO en la TAM. Y se vio que no es para nada un número despreciable. Un 80% de los pacientes tenían lesiones a nivel cerebral. Bueno, uno tiene que ver las características como hablábamos antes, pero como estamos hablando de neuromielitis óptica, bueno, no nos olvidemos que las lesiones cerebrales sí son una realidad. Y esas lesiones cerebrales, un porcentaje significativo, también van a ser lesiones cerebrales típicas de la patología. Inclusive, otro va a presentar lesiones que no son típicas de la patología y se van a sumar. Pero lo que vamos a ver en unos minutos es que no van a ser lesiones que sugieran, por ejemplo, enfermedad como esclerosis múltiple. Tenemos red flags también para NMO, así como tenemos características red flags para esclerosis múltiple, tenemos algunos red flags para NMO para no equivocarnos y no diagnosticar un paciente al revés con NMO cuando tiene otra cosa. Si la evolución clínica es prolongada y es progresiva, no estamos hablando de enfermedad de espectro NMO típicamente. Si la enfermedad es lentamente, el brote de enfermedad es lentamente progresivo y avanza, tal vez el tema ahí también sea otro y no sea ni siquiera una enfermedad desmielinizante. Sabemos que la enfermedad es recurrente en este caso, así que veamos esas características clínicas y prestemos atención a estos red flags cuando nos presentamos frente a un paciente con enfermedad desmielinizante del sistema nervioso central. Llegamos ahora a los nuevos criterios, los criterios para MOGAD, en paralelo a esto, para tratar de diferenciar estos pacientes. Como decíamos, las áreas afectadas van a ser las mismas. Vamos a tener neuritis óptica, vamos a tener mielitis transversa. Acá vamos a tener pacientes con ADEM, mucho más en pediatría, y inclusive en pediatría el 50% de los pacientes con ADEM son anti-MOG positivos. Vamos a tener síndromes monofocales o polifocales de déficit cerebral, incluso de déficit cortical. Vamos a tener pacientes con convulsiones, vamos a tener pacientes con encefalitis. Estos son los cuadros más típicos desde la clínica de MOGAD. Esta neuritis óptica va a ser diferente. Ahora vamos a ver las diferencias en unos minutos, pero van a ser diferentes de las otras patologías. MOGAD, a diferencia de esclerosis múltiple y enfermedad del espectro NMO, puede ser una enfermedad monofásica. Sabemos que esclerosis múltiple va a ser recurrente y va a tener un curso progresivo, o puede tener un curso progresivo. NMO, enfermedad del espectro NMO, va a ser recurrente sin un curso progresivo. MOGAD va a ser recurrente sin un curso progresivo o a veces monofásica. Entonces, esas características clínicas de la afectación de cada uno de los sistemas puede ser neuritis óptica, que puede ser bilateral en un porcentaje muy alto, hasta 60% de los casos la neuritis óptica de inicio puede ser bilateral. Las recurrencias en general son unilaterales. Mucho más esto de la bilateralidad que en comparación con enfermedad del espectro NMO, que puede llegar hasta un 30%, y muchísimo más que esclerosis múltiple, que ronda por ahí el 5%. Van a ser más extensas, van a ser más anteriores, van a tomar la papila, van a tener mucho consecuencia del examen físico frente a esta papilitis y que se va a ver, y el déficit visual es severo. Si bien la recuperación puede ser muy buena post tratamiento, el déficit inicial va a ser severo. Las mielitis pueden ser severas, con mucho déficit motor, pueden ser longitudinales, pueden ser muy inflamatorias y también sabemos que pueden afectar la parte más inferior a nivel de cono o el epicono, y esto es muy significativo porque no se ve frecuentemente en otras patologías. El ADEM como síndrome característico, y sabemos que en el fondo de ojo vamos a ver esa papilitis en un porcentaje muy alto de pacientes. ¿En quién se presenta? Se presenta en niños y se presenta en adultos, con dos picos diferentes, pero esos dos picos diferentes van a tener diferencias a nivel de cuál es la manifestación más frecuente. En niños vamos a hablar típicamente más que nada de ADEM. En adultos vamos a hablar como síntomas más frecuentes, la neuritis óptica y la mielitis transversa. Esto se estudió y se publicó en esta publicación de criterios diagnósticos propuestos, donde se vio que diferentes cohortes, evaluando grupos de diferentes edades, veían cuál era el síntoma más frecuente.
Y vemos diferentes países, como por ahí el síntoma frecuente era la neuritis óptica, seguida por ahí en otros países era más compartido neuritis óptica bilateral o unilateral. Si los pacientes eran muy jóvenes, ya veíamos que el ADEM tenía una participación muy protagónica. Bueno, ¿qué pasa cuando uno todos estos datos y tengo por un lado las manifestaciones clínicas más frecuentes de MOGAD? Está la neuritis óptica como principal manifestación, como la más frecuente. El ADEM como segunda y la mielitis transversa ahí muy pegado a ADEM. Cuando yo ya me voy a fijar la diferencia entre adultos y niños, y esto es muy importante, ¿qué pasa para nosotros que vemos pacientes adultos? Vemos que tengo neuritis óptica como primera, mielitis transversa como segunda y mucho después ADEM. En cambio, los que ven pacientes pediátricos tienen el ADEM como manifestación más frecuente y después la neuritis óptica y la mielitis transversa. Con respecto a la serología, un par de datos muy importantes. Sabemos que tenemos que pedirlo y lo óptimo sería que tengamos títulos, porque al tener títulos vamos a poder decir, o por lo menos títulos cualitativos de alta positividad, para poder quedarnos tranquilos de que esos anticuerpos son altos a nivel de titulación. Porque si no tenemos el riesgo de esta doble positividad cuando son con títulos bajos. Si llegan a ser de títulos bajos, voy a corroborar que los AQP4 sean negativos para evitar el error diagnóstico. ¿Sí? Y voy a ver que las características clínicas y radiológicas sean típicas. Y por último, tenemos las imágenes que vamos a ver un poco cuáles son las características en MOGAD. Vemos neuritis óptica muy inflamatoria, que toma la vaina del nervio óptico, que toma inclusive inflamación de la grasa orbitaria. Vemos que va a tomar la vaina, que va a llegar hasta la papila, y eso se va a ver en el examen físico, que van a ser bilaterales en un porcentaje importante, que lo vamos a ver en la fundoscopía, que las mielitis transversas van a ser longitudinalmente extensas y que va a tomar la zona más distal a nivel del cono o el epicono. Que a nivel transversal, y esto es muy importante, voy a ver el signo de la H por compromiso de la sustancia gris a nivel medular. Y que también tengo lesiones a nivel infratentorial o supratentorial que van a ser más difusas, estas fluffy lesions, que son lesiones más esponjosas, que pueden ser únicas, que pueden ser múltiples y que van a tomar sustancia subcortical y extenderse inclusive hasta la corteza, o que pueden tomar directamente la corteza, inclusive con realce meningio postcontraste. Algunas imágenes más para repetir, pero esto bilateral, muy inflamatorio, compromiso de las papilas, compromiso bilateral y extenso, en general más de la mitad de la longitud del nervio óptico. Más lesiones, para que las grabemos en la cabeza, signo de la H, compromiso de sustancia gris a nivel de la médula. Estas fluffy lesions que podemos ver a nivel de fosa posterior, compromiso a nivel de sustancia gris profunda, compromiso cortical. Entonces acá vemos la diferencia. Vamos a comparar, bueno, qué pasa con enfermedad del espectro NMO y neuritis óptica. Fíjense, compromiso bilateral, compromiso de quiasma. Así es como nosotros vemos bien inflamatorio en la resonancia. MOGAD, compromiso muy inflamatorio, en este caso es unilateral, pero fíjense, compromiso de la vaina y de la grasa orbitaria. Esclerosis múltiple, neuritis óptica retrovulvar breve. A nivel de médula, enfermedad del espectro NMO, compromiso muy inflamatorio, médula cervical, extensión hacia el tronco del encéfalo, principalmente a nivel vulvar. Longitudinalmente extensa en MOGAD y recordamos el compromiso a nivel de cono epicono. Esclerosis múltiple, múltiples lesiones breves en distintos lugares. Cervicales a predominio también a nivel dorsal. Cortes que podemos ver. ¿Qué pasa a nivel cerebral? Vemos ahí las lesiones. Bien. En este estudio lo que se trató de evaluar es, bueno, ¿hay alguna diferencia característica entre las lesiones de nervio óptico en enfermedad del espectro, NMO y MOGAD? Y esto es muy importante. Sí, ¿qué podemos decir? Dos datos de relevancia. ¿Los pacientes con MOGAD tienen quiasmitis? Sí, la pueden tener. No es exclusivo de enfermedad del espectro NMO, pero en un porcentaje mucho menor, muchísimo menor. Un 13% contra un 31% en NMO. Y otro, los pacientes que tienen enfermedad del espectro NMO, ¿pueden tener compromiso anterior del nervio óptico? Sí, pero mucho menos frecuente que los pacientes que tienen MOGAD.
Ahora, hay algunas imágenes que uno busca como características, y estos son los criterios de Matthew, para ver si podemos diferenciar esclerosis múltiple de otras patologías. En este estudio que lideró Junior, lo que trató de ver es si agregábamos algún criterio más, si mejorábamos la relevancia, la sensibilidad y la especificidad. Y lo que vimos de las lesiones típicas de esclerosis múltiple, de los criterios de Matthew, que tienen que ver con las lesiones a nivel periventriculares, a nivel temporal, niveles curvas, a nivel yuxtacorticales o las lesiones de los dedos de Dawson. Si agregamos además la ausencia de las lesiones de fluffy lesions, cuando estamos con compromiso de tronco, mejora esa diferenciación en los pacientes que tienen esclerosis múltiple con respecto a los que tienen MOGAD y NMO. Y esto se vio en pacientes de distintas etnias en esta población. Por último, vemos que diferentes grupos han tratado también de buscar estos criterios diagnósticos diferenciales. Nosotros, por nuestra parte, acá lo que vimos es si podíamos hacerlo y si esto se correspondía, esta diferencia de las imágenes cumpliendo con los criterios de Matthew, podía diferenciar también pacientes que fuesen cero negativos o cero positivos. Y cuando los empleamos vemos que la diferencia funciona igual. Con estos criterios podemos diferenciar esclerosis múltiple de pacientes independientemente del resultado de la serología. Entonces, como conclusión de esto, lo que sabemos es que todas estas patologías van a afectar los mismos lugares del sistema nervioso central. Y vamos a usar este dicho que el diablo que está en los detalles es esta opción de nosotros de no equivocarnos va a estar en ver los detalles. Esos detalles van a estar listados esto es del último paper de criterios propuestos, pero tenemos muchos y es esto lo que tenemos que prestar atención, a esos detalles de cómo y no lo que está afectado. Cómo está afectado el nervio óptico, cómo está afectado el tronco, cómo está afectada la médula y cómo es el síndrome clínico para poder diferenciar cada una de las patologías. Lo mismo pasa con los estudios diagnósticos complementarios. Cómo dan los resultados de serología, cómo dan los resultados de resonancia. Muchas gracias por su atención.